Aquí vamos. Sí, Sí. Sí. vamos a estrenarlo. Adelante, Marcelino. Muchas gracias. Jairo, entrenando en el MP3 que me ayudaste. Nos disponemos en las manos de la triple presencia divina y su grandioso equipo celeste de la forma más relajadita, más tranquila posible, para que seamos beneficiados quienes estamos aquí, quienes entran y quienes se conectan con nosotros desde cualquier lugar del planeta a través de las redes. Infinita presencia del Padre Universal, divinos ajustadores de nuestros pensamientos, infinita presencia del Hijo Eterno, Micael de Nevadón, Espíritu de la verdad en Jesús de Nazaret que nos envuelve, Espíritu infinito en la hija creativa y sus 7 espíritus ayudantes de la mente que fluyen en cada uno de nosotros, la unidad infinita que nos acompaña descendiendo a través de seres que llegan hasta los serafines, querubines, anubines, seres intermedios primarios, secundarios y otros seres que nos ayudan. Nos unimos en esta hora bendita a todos los seres del universo, de los universos, incluyendo los miembros de Urantia de todas nuestras naciones, a todos los miembros de nuestras familias y quienes estamos aquí para darle gracias por hacernos existir, por crearnos y por hacer posible en cada uno de nosotros las experiencias que nos hagan ceder y tomar esas decisiones de cooperar con usted, que significa ese nuevo nacimiento espiritual. Tenemos, Señor, tantas dificultades en este momento en el planeta, no solamente por la conexión con el ego de líderes y de liderizados de las distintas tendencias planetarias, y también por estos acontecimientos naturales que tantas dificultades están causando en algunos lugares de nuestra tierra, de nuestra Urantia. También las dificultades de salud por las cuales pasan algunas personas que están acá entre nosotros, algunos miembros de nuestras familias y por supuesto alguna cantidad adicional que está en los distintos lugares del planeta. Colocamos en sus manos todas estas situaciones difíciles que vivimos, todas nuestras necesidades, todas nuestras congojas, nuestras tristezas, nuestros desencantos, nuestras impotencias, aquellos momentos donde nos hace llorar de cada una de nuestras experiencias, nos hace afligir y a veces nos hace intentar lanzar todo por la borda, pero usted es grande con su equipo celeste que nos mantiene firmes, nos mantiene perseverantes, nos mantiene con confianza y nos da esa fuerza para ese arranque de nuevo y poder seguir cooperando en un nivel mayor que antes, divino Señor. Gracias por bendecir a cada uno de los grupos y de las personas que anhelan transmitir y compartir lo que usted le ha dado. Y gracias por bendecir a este grupo y a todos sus miembros para que demos el todo, por compartir y absorber lo que usted nos ha dado. Gracias por hacer posible que quienes nos escuchen, quienes conecten con nosotros también, se motiven e irradien esta motivación a los seres con los cuales se contacten. Todo esto lo conectamos en sus manos, anhelando que se haga una realidad y lo hacemos en el nombre grandioso, poderoso, inspirador de Micael de Nevadón, en Jesús de Nazaret. Así es y así será. Amén. Amén. Gracias, Marcelino. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos este día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de Jesús.
Vamos a terminar hoy la infancia. Entonces, Amanda me ayudas a leer, Jairito también me va a ayudar a leer, y los que quieran, los que se animen a leer, con mucho gusto me informan, y claro, sería genial que más personas nos acompañaran. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí fue donde quedamos hace 8 días. Si quieres, Amanda, pegar una leidita como para recordar dónde íbamos, y te agradezco, Amanda. Gracias por existir, Amanda. Ay, tan lindo. Los compañeros de juego de Jesús no veían nada sobrenatural en su conducta. En la mayoría de los aspectos era totalmente como ellos. Su interés por el estudio era un poco superior a la media, pero no tan excepcional. Es verdad que en la escuela hacía más preguntas que los demás niños de su clase. Quizás su característica más excepcional y sobresaliente era su repugnancia a luchar por sus derechos. Aunque era un muchacho bien desarrollado para su edad, a sus compañeros de juego les resultaba extraño que tuviera aversión por defenderse, incluso de las injusticias, cuando era sometido a abusos personales. A pesar de todo, no sufrió mucho por culpa de esa tendencia gracias a la amistad de Jacobo, el muchacho vecino que era un año mayor. Se trataba del hijo del albañil asociado con José en los negocios. Jacobo admiraba mucho a Jesús y se encargaba de estar pendiente para que nadie se le impusiera, aprovechándose de su aversión por las peleas físicas. Varias veces atacaron a Jesús unos jóvenes mayores y violentos, contando con su notoria docilidad, pero siempre recibieron un castigo rápido y seguro de manos de Jacob, el hijo del albañil, su campeón voluntario y defensor, siempre dispuesto. Adelante, Jairito. Gracias, buenas noches a todos. Luis, bienvenido. Ricardito, mi querido hermano, bienvenido. Sí, esta actitud de nuestro creador encarnado es lo que en la actualidad y desde hace mucho tiempo podríamos llamar la no violencia, popularizada por Mahatma Gandhi. Esa actitud de no responder a las agresiones físicas, pero hay un esfuerzo mayor. Si tanto cuesta no responder a las acusaciones físicas, tanto más cuesta no responder psicológicamente a las ofensas, porque nosotros en ocasiones nos cohibimos de accionar físicamente, pero mentalmente descuartizamos al contrario. Le decimos en nuestra mente lo que no le decimos, lo que no exteriorizamos. Ese esfuerzo también hay que dominarlo, esa parte interior. Cuando en el monte de la ordenación, creo que fue allí que nuestro creador encarnado pronunció las 9 bienaventuranzas, él hablaba de los mansos, pero el manso no es el menso, la persona tonta, la persona que a todo le dice que sí. El manso también es aquel ser que se domina a sí mismo, que se domina interiormente, que es el mayor trabajo. Es mucho más difícil contener la lengua psicológica, es mucho más difícil contener la acción psicológica. Y nosotros, en nuestra medida, deberíamos tratar de dominar ese aspecto. Entonces, nuestro creador encarnado practicaba eso, no solamente de manera externa, estoy seguro que de manera interna, y por eso es que esta actitud no solamente causaba era característica en su medio ambiente social. Recordemos que esa parte la maneja Marcelino más que yo, que cuando él fue llamado a participar de política o se le preguntó sobre política, él dijo que él estaba algo así como que a todos los quería, por todos sentía amor, pero no estaba con ninguno. Algo así dijo nuestro creador encarnado al expresar esa política de la no violencia, tanto exterior como interior.
Era lo que les quería agregar. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Marcelino. Gracias, hermano. Bienvenido, Pablo. Un abrazo. Sí, eso está, estimado hermano, en la página 1534 y dice exactamente, dice que cuando se hablaba de que él se esforzó porque sus seguidores comprendieran cuál debería ser su actitud con relación a los grupos religiosos y partidos políticos. Dice, en todos los aspectos Jesús siempre repetía, a todos ellos procuramos ganarlos, pero no pertenecemos a ninguno de ellos. Había una unidad muy interesante allí. Ahora, lo que iba a compartir era que, tal como comenta Jairo, algo muy interesante y que uno ve cómo el libro no se contradice. Y una de las cosas que le impulsa a uno a confirmar la verdad de esta revelación es todos aquellos cabos que uno ata desde la página número 1 hasta la página 2097 y definitivamente no encuentra contradicciones, no encuentra incoherencias. Y ya se ve que este joven tenía aversión por el hecho de defenderse o devolver la misma piedra, como decimos en algunas oportunidades. Bueno, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Ganid, cuando estaba con Jesús, le preguntó, Señor, ¿y si alguien te agrediera, qué actitud tendrías tú? Y él le dijo, si es una persona normal, ninguna, no me defendería. Pero si es alguien que no tenga una conciencia, es decir, una persona con desequilibrio o cualquier animal, entonces emplearía todos mis esfuerzos por defenderme, dijo Jesús. Y eso fue lo que hizo. Tal como le comentó a Ganid, eso lo hizo y lo mantuvo hasta el último momento cuando expresó esa oración o esa expresión maravillosa del perdón en la cruz. De manera, pues, de que eso era lo que quería comentar. Gracias, Marcelino. Entonces le damos la bienvenida a nuestro querido Pablo. Gracias por acompañarnos. Y seguimos aquí con nuestra querida Amanda. Adelante, Amanda. Jesús era el jefe comúnmente aceptado por los muchachos de Nazaret que tenían los ideales más elevados de su tiempo y de su generación. Sus jóvenes amigos lo amaban realmente, no solo porque era justo, sino también porque poseía una simpatía rara y comprensiva que revelaba el amor y se acercaba a la compasión discreta. Este año empezó a mostrar una marcada preferencia por la compañía de las personas mayores. Le encantaba hablar de temas culturales, educativos, sociales, económicos, políticos y religiosos con pensadores de más edad. La profundidad de sus razonamientos y la firmeza de sus observaciones gustaban tanto a sus amigos adultos que siempre estaban más que dispuestos para conversar con él, hasta que tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia. Sus padres trataron constantemente de inducirlo a que se asociara con los chicos de su misma edad o más cercanos a ella, en lugar de personas mayores mejor informadas, por quienes mostraba tanta preferencia. A finales de este año, tuvo con su tío una experiencia de 2 meses de pesca en el mar de Galilea y se le dio muy bien. Antes de llegar a la edad adulta, se había convertido en un experto pescador. Su desarrollo físico continuaba, en la escuela era un alumno avanzado y privilegiado, y en el hogar se llevaba francamente bien con sus hermanos y hermanas más jóvenes, contando con la ventaja de tener más de 3 años y medio que el mayor de los otros niños. En Nazaret tenía una buena opinión de él, a excepción de los padres y algunos de los niños más torpes, que a menudo decían que Jesús era demasiado engreído, que carecía de la humildad y de la reserva propias de la juventud. Manifestaba una tendencia creciente a orientar las actividades recreativas de sus jóvenes amigos hacia terrenos más serios y reflexivos. Era un instructor nato y sencillamente no podía dejar de actuar como tal, incluso cuando se suponía que estaba jugando. Siempre con sus principios. Marcelino, aquí ya Jesús ya estaba haciendo prácticamente su tarea.
ya estaba conociendo, buscando cómo conocer cómo era este mundo, y pues ya su personalidad ya se estaba desarrollando, ya sabían, los que lo conocían ya sabía cuál era su perfil, que era un maestro. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Marcelino? Sí, sí, no olvidemos que en cada etapa en la que Jesús iba pasando, pues había un grado mayor de disposición al divino ajustador, y el divino ajustador le iba esclareciendo más, y además de esclarecerle, le iba dando impulsos mayores. No olvidemos que el ajustador trabaja por impulsos, nunca con la voluntad o con la intención de ser coercitivo o obligar, pero sí con la intención de motivar. Y Jesús ya a esta edad sentía esas motivaciones, no solo de cohibirse de aquellas cosas que de alguna u otra manera pues no les parecía apropiada en vista de la cantidad de reglas y normas de la época, sino impulsarse a ver cómo se comenzaban a experimentar o a practicar estas nuevas realidades que estaban surgiendo dentro de sí. No obstante, Jesús también tenía interrogantes, y a una edad como los 14 años, alrededor de los 14 años, tenía interrogantes bastante profundas que tenía que meditar, incluso comentar con su mamá algunas cosas y con otras personas algunas cosas, en vista de la profunda meditación que originaba ese compromiso creciente con la voluntad del Padre que surgía en la mente de él. De manera pues que muy, pero muy interesante esta capacitación progresiva, pero en mi opinión sumamente rápida, de la mente de Jesús. Gracias, Marcelino. Jairito. Gracias, Wilson. Buenas noches nuevamente. Sí, observen que a pesar de que nuestro Creador encarnado vivió su vida como cualquier mortal, le daría gripe como nos da a cualquiera de nosotros. Una vez rodó por una escalera como pudo haber rodado cualquiera de nosotros, y tendría sus otras situaciones que no fueron mencionadas, no se podía mencionar todo. Y como nos decía Marcelino, por un lado tenía esa voz interior que posiblemente a esa edad no alcanzaba a discernir de dónde provenía y cuál era su naturaleza, pero sí tenía esa inspiración espiritual. Y sin embargo, en contraposición, tenía que de alguna manera sortear las exigencias del medio familiar y del entorno de la comunidad. Recordemos que él era catalogado como un hijo de promesa, era el hijo que de acuerdo a algunos iba a liberar políticamente a Israel, iba a implantar un gobierno mm, sumamente positivo. Y él debía, de alguna manera, de manera muy sutil, debía contrarrestar, contradecir, llevarle la contraria a la principal persona, su madre, que era la más ferviente en impulsar estas actitudes en nuestro Creador. Y además de eso tenía que oír esa voz divina, o la oía, no era por obligación, la oía. Y tal vez en muchas ocasiones ante una decisión se encontró en medio de esa dualidad. ¿Cómo hago para complacer a mi padre interior cuando mi madre terrenal me pide lo contrario? No fue fácil para nuestro Creador encarnado, como algunas veces no es fácil para nosotros cuando nos encontramos en medio de una disyuntiva. Y eso nos indica cómo vivió nuestro Creador encarnado la vida. No, esa expresión no es alegórica, no es poética, no es metafórica. La vivió
como estamos viviendo de manera semejante y respetando las diferencias, la vivió como estamos viviendo cada uno de nosotros nuestras vidas, con sus pros, sus contras y las luchas que tanto nos hacen crecer. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Ricardo. Gracias, Wilson. Buenas noches a todos. Marcelino, según tus reflexiones, ¿consideras que a Jesús le era más factible comunicarse con su ajustador por lo que era, por de dónde venía, o cómo valora esta situación? Gracias, Ricardo, por esa pregunta. Siempre son muy interesantes tus preguntas y tus inquietudes, Ricardo. Sí, Jesús, no olvidemos que Jesús era de carne y era de hueso, y además de eso, hijo de José, hijo de María, y de la época, era un judío, era una persona característica entre ellos, o sea, uno más entre el resto. Pero indiscutiblemente, Miguel, bienvenido, nos alegra su presencia. Pero indiscutiblemente, y por supuesto Javier, bienvenido Javier. Jesús tenía de alguna manera desde un principio esa disposición a la presencia divina. Y lo que de alguna manera marca en un ser en forma vital, no importa esa herencia mental y esa herencia física, de acuerdo a la raza en la que se encuentre o la combinación racial en la que se encuentre, no importa mucho, aunque por supuesto eso es de alguna importancia, pero en cuanto a el crecimiento, lo que más importa es cuánta disposición tenga yo humano a la guía divina. Porque esa fe ya sabemos que es un regalo de Dios que se nos da. Y por supuesto, esa fe es intrínseca, o sea que ya cuando uno tiene de alguna manera esa conciencia de sí mismo, ya tiene una fe en vista de la presencia del ajustador, y simplemente tiene que tener una disposición. Entonces, cuando hay esa disposición a la voluntad divina, la fe crece. No solo crece la fe, sino crece la capacidad para entender la voluntad del Padre. Y en el caso de Jesús, esa disposición magnífica, esa voluntad magnífica, es decir, no hubo pérdida en Jesús, hubo una entrega, un grado de cooperación máximo de un ser humano. Y en ese grado de cooperación máxima, la capacidad para conocer la voluntad del Padre por intuición, presentimiento, corazonada dentro de él, fue no solo cada vez más nítida, sino cada vez mayor. Y esa es la causa por la cual un ser puede crecer, independientemente que no tenga una herencia tan afortunada, va a crecer incluso más que cualquier otro con herencia afortunada si la disposición a cooperar es plena, total y completa. Entonces, es muy importante darnos cuenta. A veces yo me pregunto por qué el resto de mi familia o el resto de mis amigos o muchos de los que me rodean no tienen algún tipo de cooperación, o por lo menos no ejercitan o no ejercen una actividad mayor con respecto a la realidad espiritual, por falta de disposición, o sea, falta de deseos de hacer lo que Dios quiere que él o ella haga. Y eso pasó con Jesús. No tuvo nunca falta de disposición, siempre tuvo una disposición, una voluntad completa, y es la causa por la cual ese crecimiento tan extraordinario, tan acelerado, que en 31 años logró esos 7 niveles de logro para capacitarse y poder tener el nivel necesario de fusión, aunque no se fusionó. Eso es, estimado Ricardo, y gracias por esa interesante observación. Gracias, Marcelino. Bienvenido, Fernando. Yo tengo una pregunta. Dale, adelante. Es que estaba leyendo, y precisamente en estos días, bueno, en la lectura que pasó, que decía que los padres de Jesús
que él se sentía atraído por relacionarse con personas mayores y que los padres de Jesús insistían pues en que él se relacionara con personas de su edad. En estos días, yo no me acuerdo haber leído eso, de hecho, pero en estos días mi consejo para mi hija era ese, que construyera relaciones en las que crecieran con personas relacionadas pues, con su edad y con su experiencia. Entonces me llamó la atención ahorita porque casi sin acordarme de eso, casi que yo estaba de acuerdo con José y con María. Marcelino, ¿y él por qué estaba interesado en relacionarse con personas mayores? Lo que ocurre es que, aunque Jesús no era una persona tan extremadamente superior en los estudios y en lo demás, por supuesto que estaba por encima del promedio, tuvo un crecimiento bastante acelerado. Y cuando hay un crecimiento acelerado, es la opinión de Marcelino, pienso yo, que cuando hay un crecimiento acelerado, esas opiniones, esos puntos de vista, ese tipo de idea o de pensamiento del resto de su edad, siempre quedan un tanto atrás. Y entonces se anhela niveles de mayor conocimiento, de mayor espiritualidad y de mayor madurez. Y es la causa por la cual pienso yo que las personas que tienden a un crecimiento muy rápido, como en el caso de Jesús, anhelan siempre esa conexión con personas mayores para un grado mayor de entendimiento y un mayor grado de capacitación adicional a la que ya tienen. Bueno, No sé si está bien, estimada Esther. Sí, gracias. Es que él iba a toda velocidad. Y como dicen por aquí, o sea, mientras los otros iban caminando, él iba corriendo. De acuerdo, gracias. Bueno, A ti, Esther. seguimos con Amandita, por favor. Sí, señor. José empezó muy pronto a enseñar a Jesús las diversas maneras de ganarse la vida, explicándole las ventajas de la agricultura sobre la industria y el comercio. Galilea era una comarca más hermosa y próspera que Judea, y vivir allí apenas costaba la cuarta parte de lo que costaba en Jerusalén y Judea. Era una provincia de pueblos agrícolas y de ciudades industriales florecientes, con más de 200 ciudades por encima de los 5.000 habitantes y 30 con más de 15.000. Durante su primer viaje con su padre para observar la industria pesquera en el lago de Galilea, Jesús casi había decidido hacerse pescador, pero la estrecha relación con el oficio de su padre le impulsó más adelante a hacerse carpintero, mientras que más tarde aún, una combinación de influencias le llevó a escoger definitivamente la carrera de educador religioso de un orden nuevo. El 11º año 5 después de Jesucristo. Durante todo este año, el muchacho continuó haciendo viajes con su padre fuera del hogar, pero también visitaba con frecuencia la granja de su tío, que en ocasiones iba a Magdala para pescar con el tío que se había instalado cerca de aquella ciudad. José y María a veces estuvieron tentados de mostrar algún tipo de favoritismo especial por Jesús o de revelar de alguna otra manera su conocimiento de que era un niño de la promesa, un hijo del destino. Pero sus padres eran, los dos, extraordinariamente sabios y sagaces en todos estos asuntos. Las pocas veces que mostraron de alguna manera una preferencia cualquiera por él, incluso en el más íntimo grado, el muchacho rechazó de inmediato toda consideración especial. Jesús pasaba bastante tiempo en la tienda de abastecimiento de las caravanas. Como conversaba con los viajeros de todas las partes del mundo, adquirió una cantidad de información sobre los asuntos internacionales sorprendente para su edad.
Este fue el último año que pudo disfrutar mucho de los juegos de la alegría juvenil. A partir de este momento, las dificultades y las responsabilidades se multiplicaron rápidamente en la vida de este joven. Judá nació al anochecer del miércoles 24 de junio del año 5 después de Jesucristo. El alumbramiento de este séptimo hijo estuvo acompañado de complicaciones. María estuvo tan enferma durante varias semanas que José se quedó en la casa. Jesús estuvo muy ocupado haciendo recados para su padre y realizando múltiples tareas ocasionadas por la grave enfermedad de su madre. A este joven no le fue posible nunca más volver al comportamiento infantil de sus primeros años. A partir de la enfermedad de su madre, poco antes de cumplir los 11 años, se vio obligado a asumir las responsabilidades de hijo mayor y hacer todo esto 1 o 2 años antes de la fecha en que esta carga hubiera recaído normalmente sobre sus hombros. Maduró más rápido también ahí. El chazán pasaba una tarde por semana con Jesús ayudándole a estudiar en profundidad las escrituras hebreas. Le interesaba mucho el progreso de su prometedor alumno y por eso estaba dispuesto a ayudarlo de muchas maneras. Este pedagogo judío ejerció una gran influencia sobre esta mente en crecimiento, pero nunca pudo comprender por qué Jesús era tan diferente a todas sus sugerencias sobre la perspectiva de ir a Jerusalén para continuar su educación con los rabinos eruditos. Jesús, de alguna manera, Marcelino ya sabía el futuro que él tenía. Bueno, Wilson, antes de contestarte, te felicito. No sé si me equivoco, pero me parece que pusiste allí una vista del mar de Galilea. No sé si era Galilea. ¿El Sí, mar de señor. Galilea? Sí, Extraordinario, señor. felicitaciones. Extraordinario. Es maravilloso, maravilloso. Para quienes no hayan visto el mar de Galilea, aquí está en el presente, creo que más o menos en el presente, ¿no, Wilson? Sí, señor. Qué extraordinario, qué extraordinario. Y con las ovejas de la época. Wilson, la inquietud o el comentario tuyo, interesante, por cierto, es, por supuesto, importante recalcar el impulso interno de Jesús. Ya sabemos las distorsiones que de alguna manera existían y existen en la conducta de los rabinos o en la conducta de todos aquellos instructores de esta religión hebrea, que aun cuando era una de las más avanzadas, había una rigidez y una cantidad de reglas y ceremonias que no eran muy estables. Entonces ya el ajustador internamente le venía impulsando a Jesús ese anhelo de depender del interno, del Padre interior, más que de las enseñanzas externas. Entonces, eso pues se confirmó cuando Jesús ya cumplió sus 14 años y tuvo esta gran dificultad por la pérdida de su papá terrenal y le impidió ir a Jerusalén. Indiscutiblemente que para él no fue nada traumático porque eso era lo que iba de una u otra manera sintiendo internamente, más bien fue favorable en medio de la gran prueba que significó asumir la responsabilidad familiar. Pero en ese sentido, dicen los reveladores que él no estaba de alguna manera destinado a depender de la enseñanza humana, sino fundamentalmente de esa enseñanza interna, aprovechando todas y cada una de las experiencias de su vida humana y en relación con todos los demás seres con los cuales se contactaba. Gracias, Marcelino. A ti, hermano. Amandita. Hacia mediados de mayo, el joven acompañó a su padre en un viaje de negocios a Escitópolis, la principal ciudad griega de la Decápolis, la antigua ciudad hebrea de Betseán.
Por el camino, José le contó muchas cosas de la antigua historia del rey Saúl, los filisteos y los acontecimientos posteriores de la turbulenta historia de Israel. Jesús se quedó enormemente impresionado por la limpieza y el orden que reinaba en esta ciudad llamada pagana. Se maravilló del teatro al aire libre y admiró el hermoso templo de mármol consagrado a la adoración de los dioses paganos. A José le inquietó mucho el entusiasmo del joven y trató de contrarrestar estas impresiones favorables alabando la belleza y la grandeza del templo judío de Jerusalén. Desde la colina de Nazaret, Jesús había contemplado a menudo con curiosidad esta magnífica ciudad griega y había preguntado muchas veces por sus amplias obras públicas y sus edificios adornados, pero su padre siempre había tratado de eludir estas preguntas. Ahora se encontraban cara a cara con las bellezas de esta ciudad gentil y José ya no podía fingir que ignoraba las preguntas de Jesús. Se dio la circunstancia de que precisamente en aquel momento se estaban celebrando en el anfiteatro de Escitópolis los juegos competitivos anuales y las demostraciones públicas de proezas físicas entre las ciudades griegas de la Decápolis. Jesús insistió para que su padre lo llevara a ver los juegos, insistió tanto que José no se atrevió a negarse. El joven estaba entusiasmado con los juegos y entró de todo corazón en el espíritu de aquellas demostraciones de desarrollo físico y de habilidad atlética. José se escandalizó indeciblemente al observar el entusiasmo de su hijo mientras contemplaba aquellas exhibiciones de vanagloria pagana. Después de terminar los juegos, José recibió la mayor sorpresa de su vida cuando oyó a Jesús expresar su aprobación y sugerir que sería bueno que los jóvenes de Nazaret pudieran beneficiarse así de unas sanas actividades físicas al aire libre. José tuvo una larga y seria conversación con Jesús respecto a la naturaleza perversa de tales prácticas, pero supo muy bien que el joven no estaba convencido. No comía entero. Adelante, Jaime. Sí, gracias. Buenas noches nuevamente. La última frase de muchas maneras nos recuerda a algunas situaciones con nuestros hijos. Muchas veces les hablamos, ellos nos ven a la cara, pero nosotros, en esa mirada nosotros en ocasiones podemos entender que no los estamos convenciendo de lo que les estamos diciendo. Probablemente de manera parecida se sintió José cuando conversó con nuestro Creador encarnado sobre esos aspectos. Y fíjense que nuestro Creador encarnado se animaba, como cualquiera de nosotros se anima cuando contempla algo novedoso. Indudablemente que estos juegos no existían o no se practicaban en la cultura hebrea porque, bueno, contradecía toda aquella cantidad de reglas que tenían para el momento. Estos juegos se llevaban a cabo en una ciudad griega. Recordemos que los griegos tenían cierto culto por el cuerpo, probablemente rayando en el narcisismo, pero bueno, eran partidarios de la silueta, la figura, el verse bien, algo que no era practicado en la cultura judía. El hecho de que nuestro Creador encarnado se animara o de alguna manera pensase que este tipo de actividad podía ser beneficioso para los jóvenes de su pueblo, de su ciudad, es indicio de esa visión progresista, de esa visión a la apertura que nos debe caracterizar. Muchas veces nosotros nos cerramos por nuestras costumbres, nuestras culturas, las tradiciones de la familia y nos perdemos de avanzar debido a esas trabas, yo le llamo psicológicas
culturales que nos atan a la costumbre, como dirían quienes han leído la Cábala, a esa rueda del samsara, ese girar sobre sí mismo de manera eterna que ralentiza el progreso tanto exterior como interior. Muchas gracias. Gracias, Jairito. Amanda. La única vez que Jesús vio a su padre enfadado con él fue aquella noche en su habitación de la posada, cuando, en el transcurso de su discusión, el chico olvidó los principios del pensamiento judío hasta el punto de sugerir que volvieran a casa y trabajaran a favor de la construcción de un anfiteatro en Nazaret. Cuando José escuchó a ese primogénito expresar unos sentimientos tan poco judíos, perdió su calma habitual y, cogiéndolo por los hombros, exclamó encolerizado: Hijo mío, que no te oiga nunca más expresar un pensamiento tan perverso en toda tu vida. Jesús se quedó sobrecogido ante la manifestación emocional de su padre. Nunca había sentido anteriormente el impacto personal de la indignación de su padre y se quedó pasmado y conmocionado de manera indecible. Se limitó a contestar: muy bien, padre, así lo haré. Y mientras vivió su padre, el muchacho no hizo nunca más la más pequeña alusión a los juegos ni a las otras actividades atléticas de los griegos. Más tarde, Jesús vio el anfiteatro griego en Jerusalén y comprendió cuán odiosas eran estas cosas desde el punto de vista judío. Sin embargo, durante toda su vida se esforzó por introducir la idea de un esparcimiento sano en sus planes personales y, en la medida en que lo permitían las costumbres judías, también en el programa posterior de las actividades regulares de sus 12 apóstoles. Al final de este 11º año, Jesús era un joven vigoroso, bien desarrollado, con un moderado sentido del humor y bastante alegre, pero a partir de este año empezó a pasar cada vez con más frecuencia por periodos peculiares de profunda meditación y de seria contemplación. Se dedicaba mucho a meditar sobre la manera en que iba a cumplir con sus obligaciones familiares y obedecer al mismo tiempo la llamada de su misión para con el mundo. Ya había comprendido que su ministerio no debía limitarse a mejorar al pueblo judío. Ya estaba despertando. El 12º año. Este fue un año memorable en la vida de Jesús. Continuó haciendo progresos en la escuela y nunca se cansaba de estudiar la naturaleza. Al mismo tiempo, se dedicaba cada vez a estudiar los métodos que la gente utilizaba para ganarse la vida. Empezó a trabajar regularmente en el taller familiar de carpintería y se le autorizó para que gestionara su propio salario, un arreglo bastante excepcional en una familia judía. Este año aprendió también la conveniencia de guardar en familia el secreto de estas cosas. Se iba siendo consciente de la manera en que había causado perturbación en el pueblo y en adelante se volvió cada vez más discreto, ocultando todo lo que contribuyera a ser considerado como diferente de sus compañeros. Durante todo este año experimentó numerosos periodos de incertidumbre, sino de verdadera duda, en cuanto a la naturaleza de su misión. Su mente humana, que se desarrollaba de manera natural, aún no captaba por completo la realidad de su doble naturaleza. El hecho de tener una sola personalidad hacía difícil que su conciencia reconociera el origen doble de los factores que componían la naturaleza asociada de esta misma personalidad. ¿Dónde está Esther?
Esther. Vamos a preguntar ahí de la personalidad. Esther creo que no está. ¿Salió? Aquí estoy, aquí estoy. No, pero no Ay, tengo sí. preguntas. bueno. No tengo preguntas. Bueno, vale, entonces seguimos. Adelante. Perdón, me retiro. Hasta mañana. Gracias, Amanda. Muy No, a amable. ustedes. Sí, gracias, Bendiciones. Amandita. Feliz noche. Jairito, te tocó Gracias, agarrar Amanda. el bate, Jairito. Jairito, Ok, se me había olvidado encender el micrófono. Bueno, eso ya como que es costumbre. Comenzamos. A partir de este momento, logró entenderse mejor con sus hermanos y hermanas. Tenía cada vez más tacto, se mostraba siempre compasivo y considerado por su bienestar y felicidad, y mantuvo buenas relaciones con ellos hasta el principio de su ministerio público. Para ser más explícito, se llevó muy bien con Santiago, Miriam y los dos niños más pequeños, Amos y Ruth, que aún no habían nacido. Siempre se llevó bastante bien con Marta. Los disgustos que tuvo en el hogar surgieron principalmente de las fricciones con José y Judá, en particular con este último. Para José y María fue una experiencia difícil encargarse de criar a un ser que reunía esta combinación sin precedentes de divinidad y de humanidad. Merecen que se les reconozca un gran mérito por haber cumplido con tanta fidelidad y con tanto éxito sus responsabilidades parentales. Los padres de Jesús comprendieron cada vez más que había algo sobrehumano en su hijo mayor, pero jamás pudieron soñar, ni siquiera un instante, que este hijo de la promesa fuera en verdad el creador efectivo de este universo local de cosas y seres. José y María vivieron y murieron sin enterarse nunca de que su hijo Jesús era realmente el creador del universo encarnado en la carne mortal. ¿preguntas al respecto? ¿No hay preguntas? ¿Algún comentario? Observen que de la lectura, el primer párrafo nos presenta una visión bastante general de las relaciones intrafamiliares de nuestro Creador encarnado. Ese aspecto personal, chiquitico, íntimo de cada uno de nosotros, sea dentro de nuestra familia, sea dentro de nuestro matrimonio, de nuestra convivencia de pareja, si no estamos casados por algún rito. Allí el revelador entonces a grandes rasgos nos presenta esa forma de convivencia que mantuvo nuestro Creador con su familia, específicamente con sus hermanos, su padre y su madre. Observen que de las lecturas anteriores hemos podido evidenciar que él no le llevaba la contradicción frontal declarada a sus padres. Le prohibían algo y no lo hacía, o trataba de no hacerlo. Lo que nunca pudo hacer fue complacer a María en cuanto a que se mostrase, se diese a conocer como ese hijo de promesa, ese reformador e independizador del pueblo judío. Esa no era la misión terrenal de nuestro Creador encarnado, a pesar de que su madre y algunas otras personas lo habían concebido de esta manera.
Como lo dije anteriormente, pues debió existir en la mente material de nuestro Creador encarnado esa lucha por complacer esas dos realidades. La realidad divina representada por nuestro Padre Universal y la realidad terrenal representada por las exigencias debido a las costumbres y a la cultura de José y de María. Es interesante reflexionar sobre estos aspectos y en lo posible aplicar lo que podamos de la lección que nos deje este comportamiento de nuestro Creador encarnado. Era eso lo que les quería agregar. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Fernando. Bueno, quería resaltar esa parte, me llamó la atención, donde dice que José y María murieron sin saber que Jesús era el creador de nuestro universo, nuestro creador, ¿no? Pero también aplica no solamente para ellos dos, aplica para toda la humanidad. Tan solo nosotros, los que estamos en Urantia, es la única fuente que yo sepa que habla sobre ello. Y eso fue, como sabemos, este último, después de miles de años. Entonces, quería reflexionar sobre esa parte que todavía seguimos, donde vemos a un Jesús como lo han presentado las religiones. Inclusive, a pesar de que él fue, por ejemplo, en Urantia, donde lo habla, donde él se iba contra desde muy joven, pues los sistemas preestablecidos que hoy por hoy son vigentes en la raza judía, en la religión judía, para ser más específico, pues él no iba con ellos. Sin embargo, luego aprendió lo que acaba de aclarar ahorita Jairo y bueno, los que estamos acá, sobre la obediencia, pues para no entrar en polémica, pero evidentemente pues no iba con todo ello. Tanto es así que hoy por hoy, donde él creó, él habló de un padre, pero no hablaba del padre, no hablaba de Jehová, ni hablaba de los dioses del Antiguo Testamento. Entonces ahí donde, pues evidentemente esa confusión que tenemos ahorita todas las religiones cristianas, donde se mezcla, pues. Y el primero que no estuvo, pero que evidentemente dio algunas cosas en contra, dijo algunas cosas, digamos, muy bien puestas, sin generar conflicto, pero en contra de las leyes de Moisés. Evidentemente él hablaba de otro padre, que no era el que se concebía como judío, y él nacido de los judíos. Entonces, esas son, bueno, particularidades que hoy por hoy todavía está vigente en el mundo. Gracias, eso era mi aporte. Gracias, Fernando. Adelante, Jairito. Gracias, Fernando. Excelente aporte. Sí, cuando andamos por allí en búsqueda del conocimiento, vemos que hay cantidad de libros sobre la vida de nuestro Creador encarnado, sobre todo muchos que hablan de lo que se conoce como la vida secreta o la vida oculta o la vida no revelada de nuestro Creador encarnado. Pero como nos dice Fernando, ninguno habla sobre este aspecto, su aspecto creador. Ninguno lo menciona como creador de este universo local de seres y cosas. Solo la revelación nos ha traído este conocimiento. Se ha escrito mucho sobre nuestro creador, se han tejido mitos y leyendas en su entorno, pero dentro de todo lo que se ha podido decir hasta ahora y se dirá en el futuro, hasta ahora no se ha mencionado esa parte importante. Y como bien lo decía Fernando, pues nosotros somos privilegiados de tener ese conocimiento. Nuestros hermanos actuales, contemporáneos, que no lleguen a leer el libro de Urantia antes de su graduación en este planeta, pues se habrán por lo menos perdido esa información que es tan reconfortante
cuando la aplicamos, cuando en nuestro momento de una rabia desesperada, de una explosión de odio, de ira desesperado, si en algún momento en esas circunstancias logramos echar mano, recordar algún pasaje de la vida de nuestro Creador encarnado, de seguro, si no es en ese momento, posteriormente nos reconfortará y nos llamará a reflexión sobre los eventos que nos hicieron expresar de esa manera. Realmente es reconfortante y más cuando de alguna manera y en alguna medida logramos practicarla en nuestra experiencia diaria. Era lo que les quería agregar. Gracias. Marcelino. Gracias, hermanito. Le doy la palabra, estimado Fernando, con toda confianza y luego intervengo. Gracias. Solamente quería compartir algo que yo sé que tú, Marcelino, estudiaste la Biblia y otros participantes que hayan estudiado la Biblia más y conozcan, pero una vez me dieron un folletico de los testigos de Jehová y por mi sorpresa creo, no me lo tomen, pero si mal no recuerdo, era el libro Eclesiastés. No me pregunte capítulo ni versículo ni nada, porque simplemente lo leí y me llamó poderosamente la atención como conocedor de esta revelación, donde decía que su padre y él anteriormente estaban construyendo los universos. Y yo digo, oye, pero esto nunca se ha oído, yo nunca lo oí en un púlpito de ningún cura, ni protestante, ni nada, está por allá, a lo mejor lo único poquito que está. Solamente que eso, y quedó así, tampoco me puse a investigar luego como para grabarme, leerlo directamente en la Biblia, ¿no? Lo dejo ahí por si acaso alguien también le proporciona inquietud y son más estudiosos de la Biblia. Bueno, gracias por permitirme, Marcelino, dejar ese detallito adelante. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Sí, bueno, iba a hacer una aclaratoria, pero comentando lo que dice Fernando, primeramente, sí, no olvidemos que se dio un cierto grado de adelanto con algunos profetas, como Isaías, Elías, Jeremías, etcétera, especialmente Isaías, acerca de la venida del Mesías. Y pues de alguna forma tenía que ver con una conexión muy especial con Dios. Y es la causa por la cual se pudiera haber mencionado la conexión con el Padre para la ejecución de los universos. Y aunque aunque lo que comenta Fernando y lo que comenta Jairo es así, quería hacer una aclaratoria que indiscutiblemente no les fue fácil para los Jesús tener una concepción de él, pero finalmente, especialmente a partir de la confesión de Pedro, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Luego le preguntó, ¿y ustedes qué piensan que yo soy? Y Pedro confiesa, a partir de allí ya hay un entendimiento más claro en los apóstoles de la divinidad de Jesús, catalogándolo como el Hijo de Dios, y mucho más después de la experiencia de la transfiguración y por supuesto después de esta experiencia de la resurrección de Lázaro, lo cual se selló en medio de las enormes pruebas con la resurrección del Maestro. De manera que ellos no tuvieron el detalle, pero sí tuvieron la seguridad de que era hijo de Dios. Los reveladores hacen la observación de que los miembros o sea, los escritores del Nuevo Testamento, entre los cuales estaban de alguna manera Pedro, Mateo, Juan y por supuesto el apóstol Pablo, que fue un apóstol posterior, confundieron a el Creador en Jesús con el Hijo Eterno. Dicen los reveladores que lo confundieron con el único Hijo, creador de todo el universo. De manera de que sí lo consideraban Hijo de Dios, el creador de todo el universo, el Hijo, pero dicen que lo confundieron con el Hijo Eterno.
No obstante, el detalle, como se comenta, y por supuesto así es, esos detalles adicionales que nos hacen un esclarecimiento mucho más lógico, más, vamos a decir, más coherente y más definido, pues tenemos ese privilegio con los detalles de los reveladores. Quería hacer esa aclaratoria, estimado Wilson. Gracias, Marcelino. Jairito. Enciende el... Estás muteado, Jairito. Se me olvida, lo tomé por costumbre. Bueno, vamos. Este año, Jesús se interesó más que nunca por la música y continuó enseñando a sus hermanos y hermanas en el hogar. Aproximadamente por esta época, el muchacho se volvió profundamente consciente de la diferencia de puntos de vista entre José y María respecto a la naturaleza de su misión. Meditó mucho sobre la diferencia de opinión de sus padres y a menudo escuchó sus discusiones cuando ellos creían que estaba profundamente dormido. Se inclinaba cada vez más por el punto de vista de su padre, de manera que su madre estaba destinada a sentirse herida al darse cuenta de que su hijo rechazaba poco a poco sus directrices en las cuestiones relacionadas con la carrera de su vida. A medida que pasaban los años, esta brecha de incomprensión fue incrementándose. María comprendía cada vez menos el significado de la misión de Jesús. Y esta madre buena se sintió cada vez más herida porque su hijo favorito no llevaba a cabo sus esperanzas más acariciadas. Jesús creía cada vez más en la naturaleza espiritual, José creía cada vez más en la naturaleza espiritual de la misión de Jesús. Y si no fuera por otras razones más importantes, de hecho, es una pena que no viviera lo suficiente como para ver realizarse su concepto de la donación de Jesús en la tierra. Bueno, les quería comentar aquí que al final del párrafo segundo se expresan nuevamente esas esperanzas anheladas de María, de ver a su hijo convertido en el libertador, en el sucesor del trono de David, de ese reino terrenal que de alguna manera a través de la interpretación de los profetas, ella lo había concebido pues como un gobierno terrenal, no como un ministerio espiritual. Y lógicamente, como nos decía Marcelino, en la medida en que nuestro Creador encarnado se conectaba cada vez más y de manera más consciente y más constante con su ajustador, se iba delineando su camino, su misión, y lógicamente se iba apartando más de cualquier misión o contenido material para darle rienda suelta al deseo de su Padre, al deseo del Padre Universal, pues de entregar esa donación que hacía él para su propio crecimiento espiritual y obtener el dominio soberano de su universo local. Es como yo veo las últimas 4 líneas del segundo párrafo. No sé si hay algún comentario, algún aporte. Bueno, Gracias. continuamos entonces. Gracias, Jairito. Vamos. Durante su último año en la escuela, cuando tenía 12 años,
Jesús manifestó a su padre su protesta por la costumbre hebrea de tocar el trozo de pergamino clavado en el marco de la puerta. Cada vez que entraban o salían de la casa, y besar después el dedo que lo había tocado. Como parte de este rito, era costumbre decir: el Señor protegerá nuestra entrada y nuestra salida de ahora en adelante y para siempre. José y María habían enseñado repetidas veces a Jesús las razones por las cuales estaba prohibido hacer retratos o dibujar cuadros, explicando que estas creaciones se podían utilizar con fines idólatras. Aunque Jesús no llegaba a comprender por completo la prohibición de hacer retratos y dibujos, poseía un elevado concepto de la coherencia y por eso señaló a su padre la naturaleza esencialmente idólatra de esta reverencia habitual al pergamino de la puerta. Después de estas objeciones de Jesús, José retiró el pergamino. Aquí quisiera hacer un comentario, ¿no? En cierta ocasión asistimos a una clínica propiedad de unos judíos y donde la mayor parte de los médicos o una gran mayoría eran de la religión judía. Y ellos tenían en sus consultorios, en la entrada de sus consultorios, un pequeño madero con unas letras hebreas allí. Creo que 3 letricas hebreas. Y ellos cuando ingresaban al consultorio, les veía esta costumbre de tocar ese maderito que tenían allí. A lo mejor sería una réplica o una sustitución de ese pergamino del cual nos habla este párrafo. Eso siempre me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, no lo había visto en otras ocasiones y no lo había visto hacer a otras personas. Nosotros los católicos nos hacemos la señal de la cruz cuando vamos a una iglesia, a un cementerio, cuando vemos algo que nos asombra o nos espanta. Y lo tomé como una costumbre similar a esa, pero me llamó mucho la atención. En todos los consultorios de médicos judíos tenían ese pequeño maderito, porque no era una tabla, era un madero más o menos cilíndrico pegado allí en la puerta. Era lo que les quería comentar al respecto, que me causó bastante curiosidad en el momento que lo presencié. No sé si hay comentarios, aportes o continuamos. Ok, ya me llegó la imagen. Con el paso del tiempo, Jesús contribuyó mucho a modificar las prácticas religiosas de los suyos, tales como las oraciones familiares y otras costumbres. Muchas de estas cosas se podían hacer en Nazaret porque su sinagoga estaba bajo la influencia de una escuela liberal de rabinos. Allí podría subirlo un poquito más, Wilson, que en mi pantalla no se ve lo que sigue. Ajá. Dice que con el paso del tiempo Jesús contribuyó mucho a modificar las prácticas religiosas de los suyos, tales como las oraciones familiares y otras costumbres. Muchas de estas cosas se podían hacer en Nazaret porque su sinagoga estaba bajo la influencia de una escuela liberal de rabinos, representada por José, el famoso maestro de Nazaret. Iniciamos. Durante este año y los 2 siguientes, Jesús sufrió una gran aflicción mental como resultado de sus constantes esfuerzos por conciliar sus opiniones personales sobre las prácticas religiosas y las diversiones sociales con las creencias enraizadas de sus padres. Estaba angustiado por el conflicto entre la necesidad
de ser fiel a sus propias convicciones y la exhortación de su conciencia a someterse obedientemente a sus padres. Su conflicto supremo se encontraba entre dos grandes mandamientos que predominaban en su mente juvenil. El primero era: sé fiel a los dictámenes de tus convicciones más elevadas sobre la verdad y la rectitud. El otro era: honra a tu padre y a tu madre, porque ellos te han dado la vida y la educación. Sin embargo, nunca eludió la responsabilidad de hacer cada día los ajustes necesarios sobre la lealtad a sus convicciones personales y el deber hacia su familia. Consiguió la satisfacción de fundir cada vez más armoniosamente sus convicciones personales con las obligaciones familiares, en un concepto magistral de solidaridad colectiva basada en la lealtad, la justicia, la tolerancia y el amor. Adelante, Esther. Pues es que mira, no me imagino a Jesús a esa edad, esa corta edad, mm, em, tratando pues como de acomodarse a él mismo, pero también sin ser un rebelde sin causa delante de su familia o sus padres, por ejemplo. Em, Me llama mucho la atención que desde esa corta edad haya logrado unificar, pues ser como le llamo yo, una oveja negra, una oveja negra descarriada para la época o para la edad, pero al mismo tiempo poder seguir pues ese llamado pues a honrar al padre, a la mamá. Y entonces ahí me llamó la atención dos palabras. Uno, eh, no sé si lo vuelves a colocar, Wilson. Dice al inicio que se afligía, aflicción mental. Y aquí más abajo estaba angustiado por el conflicto. Entonces, me llama la atención. ¿Cuántos años tenía aquí Jesús? Entre los 12 y los 14. Sí, tremendo, tremenda la presión, fíjate, aflicción mental, pues digamos que eso desde la percepción de los seres intermedios, ¿cierto? Pero aflicción mental y angustiado por el conflicto entre la necesidad de ser fiel a sus propias convicciones y la exhortación de su conciencia a someterse obedientemente a sus padres. Entonces, pues solamente eso quería llamar la atención esas dos, porque eso siempre genera, y hoy en día, por ejemplo, los adolescentes genera rebeldía, genera, ante la sociedad, pues son todos esos niños que son niños conflictivos o niños problemas, ¿no? En pegarse, digamos, a las normas de la sociedad, pero al mismo tiempo, pues también tratar de ser consecuente con lo que está dentro de ellos. Y muchas veces nosotros como padres no tratamos ni siquiera de comprender qué está pasando por la cabecita de estos chiquitos. Gracias. Gracias, Esther. Adelante, Marcelino. Gracias, hermano. Lo que acaba de comentar Esther, y por supuesto, habiéndolo comentado Jairo, se compagina de manera muy, muy plena con el documento 100 de la sección 4, página 1097, sobre un pequeño párrafo de los problemas del crecimiento. Dice ese pequeño párrafo, dice: la vida religiosa es una vida dedicada. La vida dedicada es una vida creadora, original y espontánea.
de los conflictos que inician la selección de hábitos de reacción nuevos y mejores en lugar de los esquemas más viejos e inferiores de reacción, surgen nuevas visiones religiosas. Los nuevos significados tan solo surgen de entre el conflicto, y el conflicto persiste tan solo mientras perdura la actitud de negarse a adoptar los valores más elevados connotados en los significados superiores. Y este párrafo, que no hacen ningún comentario los reveladores para relacionarnos con Jesús, se relaciona de una manera extraordinaria con ese Jesús de 12 años que decidió conectarse con esos significados superiores, pero a la vez armonizar con los significados menos superiores de sus padres. Sumamente interesante esto. Jairito. Gracias. Sí, Marcelino o tal vez Pablo puedan encontrar la cita, porque estos párrafos me traen a la memoria una cita, un pasaje en el cual los reveladores hablan que mientras estemos en este mundo, debemos servir a dos amos, es decir, tratar de llevar una vida equilibrada, crecer tanto espiritualmente como materialmente. Y eso hizo nuestro Creador encarnado, obedeció los deseos de su Padre, del Padre Universal, y cumplió hasta donde pudo cumplir con los deseos de sus padres terrenales. Y no solamente eso, construyó su morada en este mundo pensando en el otro, se ocupó de entender, tratar de entender cómo se ganaba la vida la gente de esa época, cómo vivía, cómo compartía en su experiencia cuando se comunicaba con las caravanas, cuando estaba en el taller de aprovisionamiento de caravanas. Se preocupó de crecer esa parte material y lógicamente equilibrarla con su parte espiritual. Nosotros debemos hacer eso en la medida en que nuestras posibilidades particulares lo permitan. Un hermano que trabaje 8 o 10 horas al día y haga el sacrificio de luego sentarse en un grupo de estudio, pues le quedará poquito, le quedará muy corto, muy complicado, por ejemplo, ponerse a preparar talleres para dictar, talleres de libro de Urantia. Pero aunque no pueda hacer eso dentro de sus posibilidades, se está formando, está leyendo, está asistiendo, está creciendo de alguna manera o alimentando esa parte interior que podríamos llamarle alma o mundo espiritual o mundo interior. Eso hizo nuestro Creador encarnado y no fue cuestión de una vez, fue vivir dentro de su seno familiar, tratando de armonizar tanto la posición de su mamá, que lo veía como un hijo de promesa material, con la posición de su padre, que era más tolerante en este aspecto, y a la vez coordinar, ensamblar magistralmente toda esa situación con su misión terrenal. Realmente nada fácil y menos a esa edad donde el ser humano por naturaleza se encuentra entre las aguas de la adolescencia y las aguas de la niñez, entre ese mundo intermedio que lo va a conducir de una etapa psicológica a otra. Hay que reflexionar sobre ese aspecto y ver cómo nuestro Creador encarnado pudo sortear positivamente todas esas situaciones. Gracias. Marcelino. Gracias, hermano. Sí, Jairo, eso está en el documento 109, sección 5, párrafo 4, la página 1199.
y dice así: el gran problema de la vida es el ajuste de las tendencias ancestrales del vivir a las demandas de los impulsos espirituales iniciados por la presencia divina del monitor misterioso o el ajustador del pensamiento. Aunque en la carrera, en el universo y en el superuniverso, ningún ser humano puede servir a dos amos, en la vida que vosotros vivís ahora en Urantia, cada ser humano debe por fuerza servir a dos amos. Debe volverse hábil en el arte del compromiso humano temporal continuo, otorgando al mismo tiempo lealtad espiritual a un solo amo. Por esto tantos tropiezan y fracasan, se agotan y sucumben a la presión de la lucha evolucionaria. Bastante acertada esa cita, estimado Jairo. Gracias, Marcelino. Gracias, Marcia. No había saludado hoy a Antonio y a Chuyita. Felicitaciones, bienvenidos. Hola, buenas Bendiciones. tardes. Buenas tardes, compañeros. Gracias. Adelante, Jairito. No me ha llegado la imagen, ya va. Ah, ok, ahí llegó. Vamos. Durante este año y los dos siguientes, Jesús, ok, número 5, su 13º año, año 7 después de Jesucristo, algunos le llaman año 7 de nuestra era. Son terminologías. En este año, el muchacho de Nazaret pasó de la infancia a la adolescencia. Su voz empezó a cambiar y otros rasgos de la mente y del cuerpo revelaron la llegada de la virilidad. Su hermanito Amós nació la noche del domingo 9 de enero del año 7 después de Jesucristo. Judá no tenía todavía 2 años y su hermanita Ruth aún no había nacido. Se puede ver, pues, que Jesús tenía una numerosa familia de niños pequeños que se quedó a su cuidado cuando su padre encontró la muerte al año siguiente en un accidente. Hacia mediados de febrero, Jesús adquirió humanamente la seguridad de que estaba destinado a efectuar una misión en la tierra para iluminar al hombre y revelar a Dios. En la mente de este joven se estaban formando importantes decisiones, junto con planes de gran envergadura, mientras que su apariencia exterior era la de un muchacho judío corriente de Nazaret. La vida inteligente de todo Nevadón observaba con fascinación y asombro cómo todo esto empezaba a desarrollarse en el pensamiento y en los actos del hijo, ahora adolescente, del carpintero. Bueno, en el primer párrafo está expresado algo que había comentado anteriormente. Es esa época en que todos nosotros, los que llegamos a esa vida, trascendemos de la etapa de la niñez o de la infancia a la adolescencia. Eso en nosotros y en nuestros hijos lo hemos visto, como nos decía Esther, se manifiesta en conflictos con los padres. En ocasiones la hija, la hembra, se enfrenta a la madre, la toma como la ve como su enemiga, como un rival, y en ocasiones el varón se enfrenta al padre. Es ese producto de esa transformación, por un lado hormonal, orgánica, electroquímica que estamos sufriendo, y por otro lado esa transformación psicológica que se presenta normalmente a esa edad. Eso es propio, eso nos ha pasado a todos.
le seguirá pasando a todos quienes transiten esa circunstancia. Nos pasa no solamente en esa etapa de la juventud a la adolescencia, sino nos pasa en nuestras etapas ya maduras. Lógico, se nos presentan otros tipos de conflictos, pero siempre el tránsito de una etapa a otra no tiene un punto de confluencia calmado, sosegado. Por alguna razón, el cambio es notorio en la conducta y en la forma de pensar, y bueno, eso también se notó cuando nuestro Creador encarnado pasó por esa etapa. No sé si hay algún otro comentario que agregar, si no seguimos. Jairito, bueno, para ti y para Marcelino, la pregunta, aquí dice, ya que Jesús ya definía su misión, que era iluminar al hombre y revelar a Dios. Entonces quisiera que me analizaras un poquito, iluminar al hombre y revelar a Dios. ¿Qué nos puedes decir de eso, Marcelino? Claro, ese es el objetivo. Antes de comentar algo sobre eso, Wilson, nos alegra la presencia de Antonio y Chuyita, además de todos los demás. Y por favor no olvide, Antonio y Chuyita, que no se cohíban de las preguntas, porque esas preguntas de ustedes siempre son muy interesantes y es muy beneficiosa para el resto de las personas. Así es que aunque se cohíban un poco en forma verbal, valdría la pena que se hicieran por lo menos por escrito, porque esas preguntas que ustedes han hecho en oportunidades anteriores, ya cuando ha terminado el grupo, son muy necesarias para el resto. De manera que nos alentaría que cualquier inquietud o aporte, por favor, para el beneficio del grupo, nos lo hagan durante el transcurso de este encuentro, porque va a ser beneficioso. Sí, estimado Wilson, iluminar al ser humano, porque no olvidemos que dentro de nosotros existe la tendencia a creencias erróneas, la tendencia a juicios erróneos, a actitudes erróneas. Y toda actitud errónea va a causar aflicción, va a causar desconsuelo, aunque no atente con el peligro del alma. Todo error siempre produce infelicidad, y además de infelicidad produce la posibilidad de un estancamiento. Jesús dice que un alma estancada es un alma moribunda. Entonces, por eso el trabajo más importante de un hombre y una mujer en el universo, y de forma muy especial en Urantia, es cooperar de la manera más humilde, cooperar con el esclarecimiento de sus semejantes, de la manera más humilde y de la manera más sabia, porque cuando hay humildad y sabiduría, no se impone el conocimiento, simplemente se da siempre que exista receptividad. Y eso fue lo que Jesús hizo, dar de lo máximo a sus semejantes, tratando de esclarecerles. Pero como la mente es tan difícil, por eso muchas veces dijo, ¿hasta cuándo debo teneros paciencia? ¿Hasta cuándo? Por esa tendencia del yo humano, del ego humano, a aferrarse a aquello que le complace y no a aquello que es del espíritu. Entonces, eso pasó. Y por supuesto, a revelar a Dios, producto de que la gente se diera cuenta de su misión, de que Él venía del Padre y que era la voz del Padre en Él. Entonces, eso es muy importante. Pero aún así, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Es muy curioso que especialmente lo dicen los reveladores después de la hora de la humillación, cuando después del juicio de Caifás y sus secuaces, lo dejan ahí en una sala y lo agreden, ¿no? Dice, en este momento Jesús no solamente está revelando Dios al hombre, sino haciendo una nueva revelación sin precedentes de este hombre a Dios, es decir, un impacto muy grande
lo cual no había ocurrido en todo el universo de Nevadón. Esa agresión contra un hombre lleno de amor que no hacía ningún tipo no interfería para defenderse y agredido por ahí esa tendencia egoísta animal. Entonces, era algo sin precedentes y de un gran impacto para los seres celestiales, y por supuesto, comenta de que es una nueva revelación de el hombre hacia Dios, o sea, de un Dios Padre observando a un hombre o un ser humano con una agresividad tan impactante como la que mostraron en esa oportunidad hacia ese grandioso rey del amor Galileo. Eso quería comentar. Gracias, Marcelino. Adelante, Jairito. Gracias. Solo para complementar lo expresado por Marcelino, leemos iluminar o esclarecer y probablemente entendamos o entendemos lo que significa, pero nos preguntamos, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se traduce eso en hechos, en la vida de nuestro Creador encarnado? Y como nos decía Marcelino, pues nuestro Creador encarnado nos enseñó que hay un Dios que no es castigador, que no devuelve la bofetada, sino que pone la otra mejilla por amor, que para orar no se necesita ir a un templo o a una montaña o a un lugar de peregrinación, como se lo hizo saber Analda, la persona, la samaritana con quien conversó en el pozo, objeto de ese relato. También reveló que las oraciones no deben ser rígidas, deben salir de lo que en el momento nos inspire nuestro mundo interior, el ajustador, Dios, el alma, lo que salga de nuestra inspiración, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón. Cuando utilizamos la palabra corazón, lo hacemos en sentido metafórico para indicar o referirnos a nuestros sentimientos más puros, más insondables, más excelsos, más puros. Eso es el corazón. Cuando los reveladores utilizan la palabra corazón, yo la entiendo que la utilizan en ese sentido. Es mi interpretación. Eso nos enseñó nuestro Creador encarnado. Nos enseñó que el Padre espiritualmente no deja perder a ninguna de sus criaturas. Y si alguna está perdida, abandona las que ya tiene seguras para ir a buscar a esa criatura descarriada, tal como nos los enseña la parábola del buen pastor. Nos enseñó que hay que dar la revelación, hay que dar el conocimiento de Dios y procurar que ese conocimiento caiga en terreno fértil para que crezca. Nos enseñó que la fe en Dios, en nuestro Padre Universal, es como un grano de mostaza. Nace muy pequeña, pero puede convertirse en un gran árbol que sirve de nido a muchas aves y que da cobijo a otros seres. Todas esas y más cosas nos esclareció nuestro Creador encarnado. Y lógicamente nos presentó esa visión de Dios. No es un Dios castigador como el Dios hebreo. No es un Dios que interviene en las acciones humanas como los dioses griegos y romanos. Es un Dios de amor, de misericordia, que siempre tendrá la mano tendida para darnos otra oportunidad hasta que nuestra renuencia acabe con la última gota de misericordia que puede emanar de él. Era lo que les quería agregar. Gracias. Gracias, Jairito. Continuamos. No me ha llegado la imagen. Ya va. Aún no aparece en pantalla. Siempre se tarda algo en llegar. Ahí apareció. Reiniciamos.
El primer día de la semana, el 20 de marzo del año 7, Jesús se graduó en los cursos de enseñanza de la escuela local asociada con la sinagoga de Nazaret. Era un gran día en la vida de cualquier familia judía ambiciosa. El día en que el hijo primogénito era nombrado hijo del mandamiento y un primogénito rescatado del Señor Dios de Israel, un hijo del Altísimo y servidor del Señor de toda la tierra. El viernes de la semana anterior, José había regresado de Séforis, donde estaba encargado de construir un nuevo edificio público para estar presente en esta feliz ocasión. El profesor de Jesús creía firmemente que su alumno despierto y aplicado estaba destinado a alguna carrera eminente, a alguna misión importante. Los ancianos, a pesar de todos sus disgustos con las tendencias no conformistas de Jesús, estaban muy orgullosos del muchacho y ya habían empezado a hacer planes para que pudiera ir a Jerusalén a continuar su educación en las famosas academias hebreas. Este párrafo nos hace recordar otros que hemos leído anteriormente con respecto a esa invitación que se le hizo a nuestro Creador encarnado para ir a las iglesias, a las sinagogas de Jerusalén. Eso sería, haciendo una comparación, algo más o menos como cualquier muchacho se gradúa y recibe, se le ofrece mientras está estudiando su último año una beca para ir a una prestigiosa universidad. Y al graduarse, esa universidad y en ocasiones otras les tienden esa beca. Eso es un premio, algo que pocos o muy pocos tienen esa opción. Eso más o menos sería, me lo imagino de esa manera, lo que aconteció con esa invitación de los ancianos y de los maestros de la escuela e insistencia para que nuestro Creador encarnado fuese a estudiar a Jerusalén. Pero ya sabemos que ya a esa edad, a los 12 años, aunque nuestro Creador no estaba plenamente consciente en un 100% de su misión, ya la intuía, la sentía, la olía, la respiraba, vivía con ella, ya era parte de sí, en su mente y en su intención y en su decisión. Y por estas razones y posiblemente por muchas otras, fue que él rehusó la idea de irse a estudiar, a seguir una carrera materialmente, posiblemente prestigiosa o provechosa para cumplir con su misión. Y esto es muy importante que lo apliquemos en nuestras vidas, porque puede darse la ocasión de que en algún momento nos encontremos en esta disyuntiva. Continúo difundiendo la misión o acepto este trabajo que es más lucrativo, pero que me impide extender la misión como lo estoy haciendo ahora o como quisiera hacerlo. En ese momento nos encontraremos como se hallaba nuestro Creador encarnado ante esa propuesta de progreso material, pero probablemente de distracción, de distraerse de su meta espiritual. Observen que esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vivió lo que nos corresponde vivir a cada uno de nosotros, guardando las comparaciones y las diferencias.
Es lo que me inspira o me trae a reflexión estos párrafos que hemos leído. No sé si hay algo más que agregar, no sé cómo estamos de tiempo. Adelante, Wilson. Vamos a terminar el documento 124, ya creo que ya vamos a terminar. Si quieres darle a y quedamos pendientes en el viaje a Jerusalén. Ok, bueno, comienzo. A medida que Jesús oía de vez en cuando discutir estos planes, estaba cada vez más seguro de que nunca iría a Jerusalén para estudiar con los rabinos. Sin embargo, poco podía imaginar la tragedia tan próxima que aseguraría el abandono de todos estos proyectos, obligándole a asumir la responsabilidad de mantener y dirigir una familia numerosa que pronto iba a estar compuesta por 5 hermanos y 3 hermanas, además de su madre y él mismo. Al tener que criar a esta familia, Jesús pasó por una experiencia más extensa y prolongada que la que tuvo José, su padre, y se mantuvo a la altura del modelo que más tarde estableció para sí mismo: ser un educador y hermano mayor sabio, paciente, comprensivo y eficaz para esta familia, su familia, tan repentinamente afligida por el dolor y tan inesperadamente acongojada. Gracias. Gracias, Jairito. Entonces dejamos ahí pendientes y empezamos la otra semana con el viaje a Una Jerusalén. pregunta. Dale, adelante, mi querido. Ahí devuélvete un tris, porfa. ¿Por qué dicen que pasó por una experiencia más extensa y prolongada que la que tuvo José, su padre? O sea, ¿por qué más extensa y prolongada? Adelante. Adelante, Marcia. Claro, Esther, en ese caso, es producto de la experiencia posterior, pero no en ese momento, ¿no? En ese momento, pues él estaba viviendo estas circunstancias, pero en el caso de él, aunque tuvo una edad similar a la de José, porque José falleció, su papá terrenal, a cerca de los 36 años, pues la experiencia de Jesús fue muchísimo más extensa y prolongada. A eso es lo que se refiere el Jesús humano. Yo quería, en todo caso, Esther, cualquier detalle adicional con toda Pero, confianza. Dígame. sí, espera. Entonces, mira, porque es que él estuvo, tengo entendido que él a los 19 arrancó, ¿no? Él se fue a conocer el mundo. A los, Estuvo dos, ¿a qué edad? sí, a los 27 se fue de su casa, a los 27 años. Ok, No olvide que hizo ese recorrido con Ganid y Gonod y finalmente él regresó a los 29 años del recorrido con Ganid y Gonod. ok, con Ganit se fue a los 27 años. Sí, a los 27 años. Ok. Ajá. Quería, cualquier cosa, con mucho gusto, Esther, ahorita podemos comentar, pero quería comentar algo que me parece interesante, ¿no? No olvidemos que para el Hijo Creador tiene posibilidades de estar en contacto con el pasado, presente y futuro, es decir, conoce el futuro. Sin embargo, ve, en la medida de que se iba desarrollando la experiencia de este ser humano, descubriendo a un creador, en esa misma medida hay un creador cada vez más descubriendo a un humano, es decir, experimentando en un humano. Y aun cuando él conservaba todo ese potencial del creador, todo ese poder, no estaba completamente imbuido en ese poder, ya que poco imaginaba lo que le iba a pasar a su papá.
Entonces eso es muy interesante, esa experiencia humana tan extraordinaria, que aunque el impulso del interno cada vez más era hacer la voluntad del Padre, no tenía esa claridad plena de lo que le iba a pasar a su papá, cosa que lo confirman los reveladores de manera muy clara. Y es muy interesante ver esa experiencia netamente humana de Micael. Es algo extraordinario. Entonces quería comentar sobre eso. Adelante, Octavio, y Esther, cualquier otra cosa con mucho gusto la comentamos más adelante, dependiendo del tiempo. O sea, él fue el líder o la cabeza digamos, de la casa de sus hermanos y su mamá 13 años. Claro, 12 años, 7 meses, pero a los 14 años, un mes, falleció su papá. O sea, él tenía 14 años, un mes cuando fallece José. Y a partir de allí, pues, no tuvo O sea, otra opción sí, no tuvo otra opción. fue más o menos el mismo tiempo, pues más o menos el mismo tiempo que estuvo José casado o la experiencia de José con un hijo, pues con él, con el mayor. Sí. Claro. Bueno, Pero yo creo que cuando se refiere que la experiencia de Jesús fue más fuerte fue porque pues con José se casó, bueno, tuvo sus 8 hijos y pues era un hombre adulto organizado y tenía sus cosas, ya su salario y todo. En cambio Jesús fue a los 14 años, un mes, como dice Marcelino, le tocó ya coger el papel de papá y bueno, ¿cómo va a ser? Imagínate un niño a esa edad, pues, más complicado, ¿cierto? De un reto mucho mayor, de un reto mucho mayor, mucho mayor. aunque en esa época se casaban jovencitos. A los 15 o 16 años ya estaban los muchachitos casándose. José tenía 21 años cuando se casó. Muchachito también. Adelante, Octavio. Yo fui a los 23. No, José, el papá de Jesús. José Niño se casó niño. Sí. Adelante, Octavio. A Octavio le cuesta Perdón, buenas conectarse. noches. Aparte Buenas que noches, yo creo Octavio. que es como, es una tablet, yo creo que tiene procesador lento, porque sí tarda en abrir. Oiga, ¿no se referirá también cuando comentaron ahorita de una vida larga y prolongada? ¿No será que él como papá tuvo más experiencia que José? Porque después de un tiempo, pues él se quedó con sus hermanos y fue su padre de sus hijos. Entonces, en ese sentido, yo lo entiendo así, que Jesús tuvo más tiempo con ellos y por eso hicieron ese comentario. Gracias. Gusto en saludarlos. Buenas noches. Además, la época que les tocó de los hermanos, ¿no? Adolescentes, desde chiquitos hasta adolescentes, sí, de acuerdo. Jairito. Gracias. Sí, para responderle a Esthercita, sí, yo lo veo de esa manera. Más o menos José vivió la misma edad que nuestro Creador encarnado, pero José comenzó su rol como padre probablemente entre los 22 y 23 años, algo así, entre los 21 y los 23. Pero nuestro Creador encarnado hasta los 36 años, unos 23 años, pero nuestro Creador encarnado lo comenzó a los 14 a cumplir funciones de padre, unos 7 u 8 años antes que José, su padre, y vivieron más o menos el mismo tiempo. Yo lo entiendo que desde ese punto de vista, nuestro Creador encarnado ejerció más el rol de padre durante mayor tiempo, con todas las particularidades que José. Desde esa perspectiva es que lo veo y lo entiendo. Gracias. Gracias, Jairito. Fernando, adelante. Ya, ok, estaba conectando el micrófono. Bueno, ya lo que iba a decir más o menos, ya lo ampliaron ahí Marcelino y Jairo. Sí, efectivamente él a los 14 años le tocó como en la camada completa,
porque hasta Ruth, que estaba recién nacida, pues le tocó levantarla, ¿no? Y al igual que todos los hermanos. Eso es una parte. Segunda, a esa temprana edad. Y y lo que se le presentó, que tú mismo, Wilson, comentaste, ¿no? Lo que se le presentó, las situaciones que se le presentaron especiales, ¿no? Sobre matrimonios, etcétera. Entonces, eso quería decirlo, pero pienso que, bueno, aquí yo creo que el mensaje es bastante, un buen mensaje que es lo que creo que se mencionó, sí, se mencionó ya sobre la experiencia de Jesús como padre. Él por convenio ya no iba a procrear, no procreó hijos, no tuvo mujer, no tuvo hijos, familia como tal, propia de él. Entonces, pero estuvo la experiencia como cualquier ser humano, tuvo esa experiencia y como referencia, a lo mejor este párrafo lo que quiere decir que no solamente fue una experiencia muy pasajera, sino que fue inclusive mayor que la de su padre. Entonces creo que ahí donde estaría más la parte de, como quien dice, ¿no? Reflexionar. Gracias. Fernando, muchas gracias, muy amable. Les agradezco a todos por la participación, por habernos acompañado hoy. Voy a cerrar el programa y después, pues, si quieran, podemos continuar si Marcelino nos colabora. Nos vemos el próximo martes nuevamente. Mañana tenemos una exposición muy chévere de parte de Armando. Armando, mañana una exposición chévere. Y jueves con X, y el sábado los invitamos a Sábado Azul. Y el viernes en Uralia. Están todos cordialmente invitados. Entonces permítame que voy voy aprendiendo que me dejaron la tarea aquí Lucy, que Lucy está haciendo un curso que próximamente nos servirá mucho a nosotros. Dios los bendiga a todos, gracias. Amén.